interesantes sobre el universo. La última de ellas era si podíamos viajar a otros planetas y a otras estrellas y galaxias. Es un tema tan fascinante, el de los viajes por el cosmos, que esta semana me apetecía profundizar un poco más en ello, investigar más a fondo si es posible o no y por qué, y hacer una versión extendida y un poco más desarrollada de mi respuesta. Acompáñame porque esto va a ser apasionante. Griseus SMR dice: ¿cuánto creen los expertos que vamos a tardar en viajar por el espacio y en establecer comunidades en otros planetas o satélites? John Picado pregunta: ¿cuánto crees que falta para que el ser humano pueda llegar a hacer viajes interestelares? Y Ratita 129 pregunta también: ¿podríamos viajar a otras galaxias en algún futuro? Es fantástico que tengamos estas tres preguntas juntas, porque las tres hablan como de tres fases diferentes en cuanto a los viajes por el universo. Lo que dice Griseus, viajar por el espacio y establecer las primeras comunidades en planetas y satélites, ya lo estamos haciendo. Ahora mismo estamos con esto de volver a la Luna y seguramente hacia el 2040 o así, por lo que he estado viendo, podamos tener una base permanente allí. No ciudades como tales, pero sí bases científicas para excavar el hielo, extraer oxígeno, fabricar combustible, algo parecido a lo que tenemos en la Antártida, por ejemplo. Y esto de fabricar combustible es más importante de lo que parece. Salir de la Tierra requiere una cantidad de energía monumental solamente para escapar de su atracción. Sin embargo, la Luna, como es más pequeña y menos densa, tiene una gravedad 6 veces menor y además no tiene atmósfera para frenarnos. Si logramos extraer el hielo de sus polos, lo podemos descomponer en hidrógeno, que es el combustible más eficiente para cohetes espaciales, y en oxígeno líquido, que es lo que hace posible que ese combustible arda. Y así, a la chita callando y sin ensuciar demasiado, habremos construido la primera gasolinera espacial de la historia. Las naves del futuro no saldrán de la Tierra con todo el depósito lleno de combustible para ir a Marte. Saldrán más bien ligeritas, repostarán en la Luna y así los viajes espaciales serán mucho más fáciles y más eficientes. Pero, ¿a qué otros sitios iremos? Aunque Marte ya está en el pensamiento de todo el mundo también, la realidad es que es mucho más difícil llegar. Está a unos 6 o 9 meses de viaje, lo cual hace todo mucho más complicado si surge cualquier problema. Y surgirá, porque Marte es un sitio casi imposible para vivir. Tiene una radiación brutal, hace un frío que pela, no hay oxígeno, etc. No será hasta 2060 como mínimo cuando podamos colonizarlo. Para que te hagas una idea de lo hostil que es, la atmósfera en Marte es casi un 100% de dióxido de carbono y es tan fina que no protege de la radiación cósmica, que es muy peligrosa. Pasar un año en la superficie de Marte equivale a hacerse unas 50.000 radiografías dentales seguidas, es decir, riesgo de cáncer casi seguro. Además, al igual que en la Luna, el suelo marciano está cubierto de polvo, el regolito, pero aquí está lleno de unos compuestos químicos llamados percloratos, que son extremadamente tóxicos para el ser humano. En fin, que no sería un paseo por el campo precisamente. Tendríamos que vivir en tubos de lava subterráneos para no morir congelados, envenenados o directamente fritos por la radiación. Además de la Luna, hay otros satélites más o menos cerca que podrían ser muy interesantes para visitar. Europa, justamente una de las lunas de Júpiter descubiertas por Galileo. Titán y Encélado, 2 lunas de Saturno. Las tres podrían darnos muchas claves sobre la vida en el universo porque tienen océanos subterráneos. Pero claro, yo no sé si querríamos vivir allí o sería mejor seguir enviando sondas, simplemente. De hecho, la sonda Europa Clipper de la NASA, que estuvo 8 años orbitando Júpiter, ya está de camino a esta luna para estudiar si esos océanos ocultos bajo kilómetros de hielo tienen las condiciones necesarias para albergar vida. Otra sonda de la NASA, la Cassini, descubrió los géiseres de Encélado, o sea, los chorrazos que expulsa en la superficie. Pasó literalmente entre ellos en una serie de sobrevuelos totalmente épicos. Y actualmente hay varias misiones en marcha. Incluso se están diseñando robots con forma de serpiente para que se puedan colar por los géiseres y nadar en los océanos subterráneos. Absolutamente de locos. Vivir allí nosotros en cualquiera de estas lunas es casi inviable. Las tres están como a 200 grados bajo cero en la superficie
que sería la confirmación de que la vida no es una anomalía extrañísima que solo se dé en la Tierra. Si hay vida también en alguna de estas lunas, podría haberla en otros sitios. No estaríamos solos en el universo. Para visitar otro planeta interesante, por ejemplo, uno parecido a la Tierra, tendríamos que salir del sistema solar, es decir, poder hacer viajes interestelares. Y eso es otro nivel, mucho más difícil. Por ejemplo, un exoplaneta interesante podría ser Próxima Centauri b, que se encuentra en el sistema planetario de nuestra estrella más cercana después del Sol, Próxima Centauri. Pero esta estrella, aunque diga que está cerca, está a 4,2 años luz. No parece mucho, 4,2, hasta que te das cuenta de que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Así que en realidad son 40 billones de kilómetros. La sonda Voyager 1, que lanzamos en los años 70 y es uno de los objetos más rápidos creados por el hombre, tardaría unos 70.000 años en llegar. Es que todo está lejísimos en el universo, incluso dentro de nuestra propia galaxia. ¿Estamos atrapados entonces dentro de nuestro sistema solar? Pues, más bien sí. Pero los científicos están barajando algunas posibilidades para intentar llegar a otras estrellas y sistemas solares. Uno de los proyectos más serios actuales es el Breakthrough Starshot. En lugar de enviar una nave gigantesca y pesadísima, la idea es lanzar miles de microsondas del tamaño de un chip atadas a unas velas solares finísimas. Desde la Tierra tendríamos como un ejército de láseres gigantescos que apuntaría a esas velas y las impulsaría muy rápido, al 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, esas sondas minúsculas llegarían a la próxima estrella, Próxima Centauri, en solo 20 años, en lugar de 70.000. Eso es genial, pero tienen un inconveniente. Para que la luz del láser empuje algo, ese algo tiene que no pesar casi nada. Es decir, aforo máximo 0. No podemos utilizarlo para llevar humanos, ni siquiera gatitos muy pequeños. No nos servirían como naves espaciales para transportar gente, pero a cambio nos permitiría tener las primeras fotos de otro sistema solar en menos de una generación. La verdad es que mola saber cómo son nuestros vecinos cósmicos, pero ¿cómo podemos llegar a otras estrellas y sistemas planetarios con gente? Pues hay algunas opciones. Por ejemplo, la NASA está empezando a experimentar con hibernación, lo típico de las películas de congelar a los astronautas hasta que lleguen a otro planeta, para entendernos. Y también he visto algún proyecto para crear naves intergeneracionales. Serían naves espaciales del tamaño de una ciudad en las que los que llegarían al destino no serían los tripulantes, sino los tataranietos de los tripulantes como mínimo. O sea, que la gente despega en esa nave, tienen hijos, 20 años después o cuando sea, esos hijos tienen otros hijos y al final, muchísimas generaciones más tarde, alguien llega al planeta al que queríamos llegar. Es una historia fascinante para un relato de ciencia ficción, pero tiene un montón de problemas. Aparte de todo el reto técnico de lanzar al espacio una nave espacial del tamaño de Ciudad de México y mantener a los tripulantes aislados durante miles de años, para mí la mayor dificultad es, como sabemos, que sus nietos o bisnietos dentro de la nave seguirían creyendo en la misión. A esto en sociología se le llama la deriva cultural, el hecho de que una sociedad o una parte de ella cambie totalmente en cuanto a valores o forma de pensar. Por ejemplo, nosotros no pensamos igual que nuestros abuelos o tatarabuelos, y eso que tenemos los mismos referentes y hemos vivido en el mismo sitio. Imagínate aquí, tras 3 o 4 generaciones encerrados en una lata de sardinas gigante, en mitad del vacío absoluto del espacio, la Tierra sería solamente un mito que no recordarían ni siquiera los más viejos, y mucha gente tampoco entendería por qué querríamos llegar a ese otro planeta. Pero claro, no podrían simplemente poner la marcha atrás y volver a la Tierra. ¿Y si estalla una guerra civil a bordo? ¿Y si se contagian entre sí de cualquier tontería y se mueren todos? Además, se podría dar una paradoja tecnológica bastante triste y curiosa. Si la tecnología sigue avanzando en la Tierra, es muy probable que 200 años después lancemos una nave mucho más rápida que llegue antes que la nave generacional original. Los tripulantes de la primera
los adelantan por la derecha y como sus descendientes llegan tarde a un planeta que ya ha sido colonizado por humanos que salieron siglos después que ellos. Hemos sido engañados en el cosmos. Y todo eso dentro de nuestra galaxia. Imagínate si se nos ocurre, como dice Ratita 129, la idea de viajar a otra galaxia distinta. Incluso aunque consiguiéramos viajar a la velocidad de la luz, cosa que es imposible para cualquier objeto con masa, es que nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Así que las cuentas están claras. Tardaríamos 100.000 años a esa velocidad imposible en atravesarla. De momento solo tenemos dos propuestas teóricas para intentar viajar a velocidades superiores a la de la luz, que es lo que necesitaríamos para salir de la galaxia. Y las dos implican hackear la física de alguna manera. La primera ya la conoces, los agujeros de gusano, como el que se ve en Interestelar. Tendríamos que encontrar uno de estos pliegues en el tejido del universo que nos permita viajar a través de él como si fuera un atajo. Y ojo, porque aunque suene a cliché de película palomitera, los agujeros de gusano existen realmente en las matemáticas. El propio Albert Einstein demostró en sus ecuaciones que el tejido del universo se puede plegar para conectar dos puntos distantes. Dicho así, parece hasta fácil. El problema es que la física nos dice que un agujero de gusano natural colapsaría e implosionaría al instante. Por eso, en Interestelar, si te fijas, no es un fenómeno natural. Lo que nos dicen es que los han colocado allí, mágicamente, otras civilizaciones. Luego sabemos que son los humanos del futuro. En la realidad, para mantener uno de estos túneles bien abierto y estable, para que pase una nave sin problemas y no se nos cierre encima como la puerta de un garaje, necesitaríamos rellenar el agujero de gusano con algo llamado materia exótica. Una sustancia con masa negativa que en vez de atraer objetos los repele y evitaría que el túnel colapsase sobre sí mismo. El problema es que este material mágico aún no lo hemos descubierto. Pero la segunda es un poco más desconocida y apasionante. El científico mexicano Miguel Alcubierre propuso hace unos años crear unos motores especiales que curvarían el espacio por delante y por detrás de la nave, creando como una especie de burbuja. Al menos eso es lo que yo he entendido. Lo interesante es que la nave no iría a la velocidad de la luz, sino que el espacio en el que iría la nave, esta burbuja espaciotemporal, sería la que se desplazaría a esa velocidad y nos llevaría adentro a nosotros. Bueno, a mí no, porque yo no me subo ahí ni loco. Cuando Alcubierre presentó su idea en 1994, se dijo que requeriría una cantidad de energía descomunal, el equivalente a 10 veces la masa de todo el universo observable. Hoy sabemos que no es tan así, se necesitaría mucho menos, pero hay otros problemas. Para curvar el espacio por delante de la nave hay que comprimirlo. Hasta ahí bien, todo en el universo tiene gravedad y por tanto comprime el espacio, pero para curvarlo por detrás hay que expandirlo. Necesitamos algo con gravedad negativa que propulse la burbuja, digamos. Otra vez, la dichosa materia exótica. La necesitamos, y no un poquito, no, unos 700 kilos, y no sabemos ni siquiera dónde hay un gramo de ella. Aunque la consigamos y salgamos despedidos, sí, es cierto, no violarías la ley de la física que prohíbe viajar más rápido que la luz, porque tú no te mueves, la nave va flotando quieta, como un surfista en una ola. Es el espacio el que se mueve, contigo dentro. Pero, ¿cómo frenarías? Parece un chiste, pero según los científicos es un problema serio. Otro problema tan serio como fascinante es que ir más rápido que la velocidad de la luz permitiría viajar al pasado. Si construyeras un motor de Alcubierre, podrías encenderlo, ir a una estrella lejana, dar la vuelta y regresar a la Tierra antes de haber despegado. Incluso podrías matar a tus padres en el pasado e impedir tu propio nacimiento, lo que se llama la paradoja del abuelo. Por eso, para muchos físicos no se puede viajar en el tiempo. Hay algo en la estructura de la física cuántica misma que impide que lo hagamos, para que no se den esas paradojas tan siniestras. El mismo Stephen Hawking hizo un experimento en 2009 para demostrarlo. Preparó una fiesta con champán, globos y hasta una pancarta para viajeros espaciales, pero no invitó a nadie. Solamente cuando la fiesta terminó, publicó la invitación con la fecha, la hora y las coordenadas exactas del lugar. Nadie en el futuro, si finalmente
se inventara la manera de viajar en el tiempo, se hubiera podido resistir a ir a una fiesta de Stephen Hawking, sobre todo con lo que sabemos ahora. Pero el resultado es que el bueno de Stephen se quedó solo en su fiesta. No fue nadie, lo cual probó que jamás inventaremos los viajes en el tiempo. Pero supón que dentro de miles o millones de años conseguimos viajar en esa burbuja de Alcubierre. Nos hacemos con la materia exótica, averiguamos cómo frenar y cómo evitar las paradojas temporales y salimos disparados fuera de nuestra galaxia. Aún así, todavía nos quedaría enfrentarnos a un último enemigo bastante misterioso: la expansión acelerada del universo. Andrómeda, nuestra galaxia vecina, está a 2,5 millones de años luz, pero el resto de galaxias se están alejando de nosotros cada vez más rápido. Llegará un día en el futuro lejano del cosmos en el que las galaxias se moverán más rápido que la luz respecto de nosotros debido a esa expansión. Si la humanidad no averigua cómo salir de nuestra galaxia, en los próximos miles de millones de años, el resto del universo quedará aislado y fuera de nuestro alcance para siempre. Así que, respondiendo a John Picado, que me pedía mi opinión personal, viajaremos a otras galaxias. Pues después de haber investigado y haber reposado un poco todo lo que he leído sobre el tema, me da la impresión de que las leyes de la física no nos van a dejar salir, en principio, de nuestra galaxia y ni siquiera de nuestro sistema solar. Pero claro, eso es lo que piensa mi cabecita del siglo XXI. Seguramente si le hubiésemos hablado a Cristóbal Colón sobre aviones o naves espaciales, también hubiese flipado en colores y nos hubiese tomado por locos. Y sin embargo, solamente 5 siglos después, tenemos robots caminando solitos por la superficie de Marte. Además, si realmente estamos atrapados en nuestro pequeño rincón del cosmos, ¿qué clase de broma pesada es esta? Los que creáis en Dios, creéis en un Dios que no nos deja salir de nuestro pequeño rinconcito. Si existe algo parecido a una conciencia cósmica o creador, ¿por qué diseñaría un escenario tan infinitamente gigantesco para dejarnos a continuación completamente solos e incomunicados? No tendría sentido. Como decía el gran Carl Sagan, sería un desperdicio increíble de espacio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que conseguiremos viajar a otras galaxias? Déjamelo en los comentarios. Un abrazo especial para Jessica Enríquez, Adolfo Tobar